Se acaba el tiempo para el títere comediante ucraniano. Hace unas horas el presidente ruso Vladimir Putin reveló que desplegará armas nucleares en Bielorrusia en menos de un mes. Para peor desgracia de Zelensky, Occidente lo abandonaría por su fracaso en la última contraofensiva con más de 7.000 muertos. Hace unas horas el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el presidente de Bielorrusia, en el que realizó la siguiente declaración: desplegaremos armas nucleares hasta antes del 7 y 8 de julio. Escuchemos sus declaraciones. Respecto a los temas más delicados, en los que llegamos a acuerdos, todo va según lo previsto. El 7 o el 8 de julio finalizará la preparación de las correspondientes armas, e inmediatamente se pondrán en marcha las medidas relacionadas con la instalación en su territorio de estos tipos de armas, todo según lo planeado. En ese contexto en el que Zelensky cada vez se ve más acorralado, el ex jefe del Pentágono ha revelado que Occidente debilitaría su apoyo si es que Kiev no tiene éxito en su contraofensiva. Por los últimos informes publicados por medios internacionales, Zelensky está teniendo un contundente fracaso en su contraofensiva. A continuación escucharemos el análisis de Jorge Cochinero, analista español, que señala que de acuerdo a los últimos informes, tanto de Reino Unido y los países de la OTAN, muchos países están a punto de abandonar a Zelensky. ¿Qué le parece? ¿Cuál sería su resumen de lo visto ahora mismo? Bueno, yo creo que hay dos temas fundamentales de esta reunión y los dos en la rueda de prensa se han tocado de puntillas. El primero es la candidatura del ministro de Defensa del Reino Unido como secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cuando termine el mandato del actual secretario general, Stoltenberg, y esa es una de las razones de la visita de Sunak a Washington. Y la respuesta de Biden ha sido muy significativa porque a una pregunta directa la respuesta de Biden ha sido quizás, maybe. Hay que hablar entre los aliados, porque esto no es un asunto para hablar entre el Reino Unido y Estados Unidos solamente. Tenemos que ver si hay consenso dentro del resto de los aliados de la alianza. Pero básicamente lo que ha venido a decir Biden es a confirmar que efectivamente ese era el asunto número uno de la agenda entre los dos esta tarde en el horario de Estados Unidos, esta noche para nosotros, y que no ha dicho que no, ha dicho más bien que sí, a mi entender. Y el segundo tema es qué hacer en Ucrania. Y de esto también se ha pasado de puntillas, aunque Biden ha hecho una afirmación que confirma la información que está llegando de Estados Unidos, de que Estados Unidos, ante los escenarios que tiene delante en Ucrania, está preparando salir del embrollo actual, cortar y finalizar y tirar a Ucrania debajo del autobús. Y esto lo digo porque cuando le han preguntado sobre Ucrania a Biden ha dicho, utilizando el verbo pasado, no el presente o el futuro o el presente continuo inglés, ha utilizado el pasado, ha dicho, hemos hecho todo lo que podíamos hacer. We did everything we could. Básicamente, no vamos a hacer nada más. Lo cual a mí me confirma que el plan de Estados Unidos, del que se está hablando en estos momentos, de tirar a Ucrania y a Zelensky debajo del autobús, pasa porque la ofensiva que empezó el día 2 de junio sea un desastre, como está siendo en estos 5 o 6 primeros días de ofensiva, donde ya han muerto 7.000 soldados ucranianos sin haber conseguido avanzar un solo metro en la línea de combate, y echarle la culpa a Zelensky, del que se está diciendo que tiene ya fuerzas internas, sobre todo sus jefes militares, que quieren dar un golpe y acabar con él, y echarle la culpa a Zelensky y decir que bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido, le hemos dado mucho dinero, muchas armas, ya saben que Ucrania es uno de los países más corruptos de Europa, lo han gestionado muy mal, etcétera, etcétera, y se quitarán de en medio, porque a Estados Unidos no le conviene prolongar esto más allá de este verano-otoño. Comienza la campaña electoral del 2024. La segunda... Sí, perdón. No, Jorge, es que son muchas cosas y a mí me cuesta también a veces asimilar, ¿eh?
No, el asunto de la OTAN, por cerrarlo. La OTAN, que es un puesto, fíjese si está cotizando que Pedro Sánchez ha convocado a las elecciones antes, dicen por sumar a la izquierda, bueno, sí, y porque si pierdo, entre que hacen y no hacen el gobierno, yo tengo que haber salido si me quiero postular a la OTAN. Pero como comenta, el candidato fuerte es Ben Wallace, es el ministro de Defensa de Reino Unido, y ese es uno de los asuntos que se está tratando aquí. Pero esto que me está comentando, esta contraofensiva de Ucrania y este fracaso, ya está dejando caer efectivamente el Partido Republicano a través de portavoces como McCarthy estos días, que lo que está viendo es un despilfarro en Ucrania. Y usted me dice que cree que para septiembre, este otoño me dice, no quiero tampoco poner palabras en su boca que no diga, Estados Unidos está preparando la salida de allí porque considera que no hay más posibilidad y que Ucrania no puede hacer una contraofensiva real. Correcto. De hecho, en las 2 últimas semanas, tanto Antony Blinken como los portavoces de Estados Unidos y del Reino Unido han estado empujando a Ucrania. Empezad ya la contraofensiva, os hemos dado todo lo que necesitabais, hacedla ya. Hace 2 semanas, la revista The Economist, publicada en el Reino Unido, en esos artículos que no firma nadie, que es la política de la revista, se decía que Ucrania tiene como máximo 5 meses, y esto está publicado a mitad de abril, Ucrania tiene como máximo 5 meses para resolver este asunto, o si no, habrá que pensar en alternativas. Cuando yo leí ese artículo, parecía que estaba leyendo un ultimátum más que un artículo periodístico. Básicamente lo que le estaba diciendo The Economist a Zelensky es: hasta aquí hemos llegado, haz algo que merezca la pena para que nos ayude a justificar el esfuerzo que estamos haciendo en inversión de fondos y demás, o tendremos que salir de aquí. Y yo creo que nos estamos acercando a ese punto, y esta visita es la visita para que los 2 países de la OTAN que están más directamente involucrados, porque el Reino Unido está muy involucrado en el conflicto de Ucrania, con presencia física de sus servicios especiales en el territorio ucraniano para determinadas operaciones, y podemos hablar de ello. Yo creo que Biden va a decirle a Estados Unidos, la administración estadounidense le va a decir a Zelensky: en algún momento hasta aquí hemos llegado, puede que haya un golpe contra Zelensky, puede que Zelensky, en fin, eso no va a terminar muy bien. Ayer el candidato demócrata Robert Kennedy Jr. en televisión prime time en Estados Unidos verbalizó que el número de bajas de soldados ucranianos hasta el momento en la guerra de Ucrania es 350.000 soldados ucranianos muertos. Lo ha dicho Robert Kennedy Jr. Cifra que, por otra parte, coincide con la que el Mossad israelí y los servicios de inteligencia turcos hace 2 o 3 semanas han dejado caer en algunos medios de comunicación extranjeros para que pudiéramos empezar a familiarizarnos con la dimensión de la catástrofe humana y militar por la que está pasando Ucrania en este momento. Entonces sí, creo que van a tirar a Ucrania debajo del autobús, y eso es de lo que han hablado, aparte de nombrar a Ben Wallace, porque de otros candidatos, a no ser que sea de la primera ministra de Estonia, que se habló de ella al principio, cualquier otra cosa sobre la Secretaría General de la OTAN que no sea Ben Wallace o la primera ministra de Estonia, no es hablar en serio, y yo no quiero hablar de cosas que no son serias. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.